Hola amigos, bienvenidos. Este es su canal Ser Matemáticos. Este canal se basa en fortalecer los conocimientos en el área de las ciencias exactas como las matemáticas para aquellos estudiantes que están cursando el bachillerato. Vamos a utilizar como texto guía el libro de Educación General Básica, Matemática para octavo grado. Realizaremos X cantidad de videos y terminaremos o culminaremos todos los temas que trata este libro. Posteriormente continuaremos con lo que es matemáticas de noveno grado y así sucesivamente hasta llegar hasta el sexto año de educación de bachillerato. Muy bien, los vamos a segmentar el primer capítulo en aproximadamente 5 videos y el último video, un sexto video, va a tratar en la resolución de los problemas para lo que es ser bachiller. En el primer video vamos a tratar todo lo que concierne a la parte teórica de los números relativos, enteros, valor absoluto, el orden de los números enteros. En el segundo video vamos a organizar para ver lo que es adición de números enteros, la sustracción. El tercer video va a comprender lo que es multiplicación, división, operaciones combinadas, potencia y raíz cuadrada. Nuestro quinto video tratará sobre lo que son las ecuaciones, inecuaciones e igualdades de números enteros. Así que iniciemos. En la gráfica que nosotros tenemos es un recorte de una investigación que hicieron unos científicos hace aproximadamente unos 3 meses atrás. Podemos observar que aquí llaman o traen la altura que tiene el Monte Everest y el volcán Chimborazo. El Monte Everest, respecto o iniciando la medición desde el nivel del mar, tiene 8.846.4 metros sobre el nivel del mar, mientras que el volcán Chimborazo tiene 6.268 metros sobre el nivel del mar. Tengan en cuenta que con esta referencia que utilizan los científicos para medir, el Everest es el nevado más alto del mundo. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el punto de inicio para tomar la medición? En este caso, lo cambiamos hacia el centro de la Tierra. ¿Qué resultado arrojaría? Bueno, si nosotros medimos desde el centro de la Tierra hasta la cumbre de estos dos nevados, vamos a encontrar valores diferentes. Por ejemplo, arroja que el Everest tiene 6.382.6 kilómetros con relación al centro de la Tierra, mientras que el volcán Chimborazo tiene 6.384 kilómetros respecto al centro de la Tierra. Como ustedes pueden observar, tenemos diferentes resultados cuando utilizamos un punto de referencia distinto. Por esto es muy importante que los observadores, llamemos observadores a aquellas personas que están interesadas en tomar una medición, que los observadores se pongan de acuerdo cuál va a ser su punto de inicio o su punto de referencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que utilicen como punto de referencia van a tener diferentes resultados. Muy bien, vamos a continuar con la introducción de lo que son los números relativos. Los números relativos, como vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva pasada, muchos pudieron haber leído el artículo sobre la medición del volcán Chimborazo y el Everest. Asimismo, muchos habrán podido escuchar, leer, ver que cuando se trata de definir la altitud de un avión que está sobrevolando, siempre se toma referencia al nivel del mar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener en los números relativos unos conceptos que nos van a ayudar a poder definir cuándo se trata de un número relativo. Y sobre todo, poder identificar en la vida real, en los casos de la vida real, cómo utilizar estos puntos de referencia para poder realizar mediciones correctas. Vamos a utilizar dos ejemplos adicionales.
Un ejemplo va a ser, se lo puede relacionar con objetos o con cómo tomar medidas a algún elemento que se encuentra en la naturaleza. Y el otro ejemplo que se encuentra a la derecha va a tratar sobre conversaciones que usualmente tienen los individuos. Y en dichas conversaciones se presentan los números relativos. Obviamente, muchas veces no los conocemos, por ende no los podemos relacionar con un término matemático, pero siempre han estado ahí. Ahora bien, en la imagen de la izquierda nosotros tenemos una figura de la naturaleza, donde tenemos un nevado, una montaña, un río, y en la base del río nosotros vamos a tener la fosa del río o la fosa marina. Entonces, si una persona mide desde el nivel del agua hacia la cumbre de la montaña, nosotros tenemos que dicha montaña tiene 2 kilómetros de altura. Recuerden que cada 1000 metros se relaciona con un kilómetro. Es decir, como yo tengo aquí 2000 metros, vendría a convertirse en su equivalente, que es 2 kilómetros. Ahora, la fosa marina se encuentra asimismo a 2000 metros, pero por debajo del nivel del mar o del nivel del agua. Ya. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar estos dos valores? Por ejemplo, yo tengo aquí 2 kilómetros y aquí tengo 2 kilómetros. Si yo presento estos datos, por ejemplo, montaña, 2 kilómetros, fosa marina, 2 kilómetros, voy a traer una confusión, porque no estoy dando una proporción de la distancia. ¿Yo cómo puedo dar una proporción a esta distancia o un sentido a esta distancia? Yo puedo dar un sentido a la distancia colocando un signo a los números o a las cantidades que yo estoy utilizando. Por ejemplo, para definir la altura de la montaña yo puedo utilizar el signo positivo, aunque no es obligatorio utilizar el signo positivo porque se entiende que todo número que no tiene signo en la parte de adelante del número se lo entiende como positivo. Pero sí, yo tengo que colocar el signo negativo, en este caso para definir la distancia que existe entre el nivel del agua hacia la fosa marina. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando el nivel del agua como mi punto de referencia, ¿sí? Y el signo negativo me está señalando que es hacia abajo, con referencia al punto de inicio. Por el contrario, cuando yo utilizo el signo positivo, estoy manifestando que es algo, que es una medición que se toma hacia arriba. Tal vez en este momento tengamos un poquito de confusión para poder asimilar lo que se está diciendo. Con el pasar de los ejercicios podremos tener una visión más clara, pero por el momento es importante que ustedes conozcan que nosotros vamos a utilizar un punto y este punto va a ser nuestra referencia. La referencia nos va a poder dividir el escenario en dos partes. Por ejemplo, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Nos puede definir el escenario que hacia la derecha va a ser positivo o hacia la izquierda va a ser positivo. De la misma manera nos puede indicar que si es sobre algo es positivo, si es debajo de es negativo. Tenemos que recordar, memorizarnos un poquito estas relaciones que les estoy dando porque en los casos futuros vamos a ver muchos de estos escenarios y tenemos que tener claro cuándo una cantidad va a ser negativa o cuándo una cantidad va a ser positiva. Vamos reforzando con un tercer ejercicio. Por ejemplo, en esta tabla yo tengo situaciones de la vida real. Entonces, en una columna de la tabla me indica punto de referencia y en la otra columna me está indicando el número relativo. El ejercicio me pide que, según la situación que yo vaya a leer, tengo que detallar tengo que averiguar cuál es mi punto de referencia y cuál es mi número relativo. Vamos
a ver el primer ejemplo. Por ejemplo, dicen, hace 6 años Jorge estuvo en Grecia. ¿Cuál sería mi punto de referencia en este caso? Mi punto de referencia en este caso sería el presente, el día de hoy, porque es una conversación que se está manteniendo en este momento y el individuo está retrocediendo el tiempo respecto al momento de la conversación. ¿Y cuál sería mi número relativo? El número relativo vendrían a ser los años que han transcurrido. ¿Ya? Si yo les dije de que los puntos de referencia me pueden denotar hacia la derecha o pueden denotar hacia la izquierda, y según hacia dónde se mueva en el plano, yo voy a tener si es signo positivo o si es signo negativo. Por ejemplo, si yo estoy en este momento en el presente, en el hoy, y me remonto hacia el pasado, ¿qué creen que mi número relativo sea? ¿Sea positivo o sea negativo? Evidentemente mi número va a ser negativo porque estoy retrocediendo respecto al presente. Entonces mi número relativo va a ser menos 6 años. Del día de hoy yo retrocedo menos 6 años. Y en ese momento, en ese periodo de tiempo, Jorge estuvo en Grecia. El segundo ejercicio. 3 años después de casarme tuve mi primer hijo. En esta conversación el individuo recuerda este evento, el casamiento. Entonces, el punto de referencia que él está utilizando es el día en que se casó. Y el número relativo vendría a ser positivo o negativo. Primero que el número relativo vendría a ser el número 3. Ya, pero del día en que se casó el señor, transcurrieron 3 años. Transcurrieron 3 años hacia el pasado desde ese punto de referencia, o transcurrieron 3 años hacia el futuro tomando en cuenta ese punto de referencia. Evidentemente tomó un signo positivo según el punto de referencia, entonces el número relativo es positivo. Aquí tengamos en cuenta que el señor está manteniendo una conversación en el día de hoy. Sin embargo, él en su narrativa nos traslada automáticamente al día de su matrimonio. Y como referencia del día de su matrimonio nos está indicando que él se movió 3 años para poder tener 3 hijos. Por eso es positivo. Sin embargo, si yo hablara desde el día de hoy, el número sería negativo. Sí podemos ver la diferencia de poder escoger o desmenuzar de forma correcta cuál es nuestro punto de referencia, porque dependiendo de esto nosotros vamos a tener resultados diferentes. Y por ende un resultado va a ser erróneo y el otro resultado va a ser el correcto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de poder identificar el punto de referencia. En el tercer y cuarto caso no nos están dando de forma clara el punto de referencia. Esto ya está explícito, es decir, ya se debe de sobreentender. ¿Por qué? Veamos, leamos el tercer ejercicio. Dice, el avión vuela a 600 metros de altura. Recordemos que cuando nosotros definimos la altitud de un elemento, toda la altitud va a estar relacionado o se lo va a utilizar como punto de referencia al nivel del mar. Entonces se entiende que la altitud está respecto al nivel del mar. Por ende, mi punto de referencia va a ser el nivel del mar. Y mi número relativo va a ser de 600 metros. ¿600 metros qué? Por ejemplo, yo tengo aquí mi nivel del mar y aquí está mi avión. El avión está a 600 metros del mar. ¿Será positivo o será negativo? En este momento el valor me está indicando que el objeto se encuentra hacia arriba respecto al punto de referencia, por ende es un valor positivo. Veamos el cuarto ejemplo. El buzo se encuentra a 25 metros de profundidad. El buzo se encuentra a 25 metros de profundidad. Veamos, aquí está mi buzo, no se asusten. Aquí está mi buzo y este buzo está a 25 metros de profundidad. Primero,
el sentido del buzo respecto al punto de referencia es hacia arriba o hacia abajo. Obviamente es hacia abajo. Por ende, nosotros ya tenemos que el número que vamos a obtener es un número negativo. ¿Y cuál es el número relativo? En este caso es la distancia que ya nos está dando el ejercicio, que será el número 25. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia otra vez vuelve a ser el nivel del mar. Bueno, estos han sido prácticamente serían 2, 4, 5, 6 ejemplos que hemos visto de puntos de referencia, de números relativos, de valores positivos y negativos, que en muchas ocasiones hemos escuchado, los hemos utilizado, pero sin embargo no hemos tenido el conocimiento para catalogar estos números en conceptos matemáticos. Así que todos estos números, todas estas situaciones, nosotros vamos a entenderlos como números relativos. Vamos a desmenuzar un poquito los conceptos que hemos venido manejando y no se le ha dado una terminología o un concepto. Así que veamos por qué a los números relativos se los llama como tal. Número ya sabemos qué es, una representación de una cantidad. Pero relativo, ¿qué significa relativo? Relativo, según la Real Academia de la Lengua, significa que está en relación de algo o de alguien y que depende de cierta comparación. Este concepto de relativo nos va a permitir comprender por qué maneja dicho nombre. Ahora, ¿qué más hemos visto? Hemos visto el famoso punto de referencia, que puede ser el tiempo en presente, pasado o futuro, puede ser la temperatura, pueden ser los años, pueden ser la altura, la altitud, pueden ser las características tal vez mentales, de desarrollo mental que tiene un individuo en promedio para poder medir cuál es la capacidad de cada individuo. Porque tenemos que, para hacer estudios, necesitamos partir de un promedio para, según este promedio, poder ponderar si está por encima del promedio o por debajo del promedio. Ya. ¿Qué es el punto de referencia? El punto de referencia siempre nos va a permitir determinar dos sentidos u orientaciones. Es decir, es un punto en el cual los observadores se ponen de acuerdo para poder utilizar este punto y medir u orientar algo. Lo podemos ver de esa manera. Como en este ejemplo, nosotros tenemos la casa número A, la casa A, vamos a definir aquí como la casa A. Tenemos un parque y tenemos la casa B. Entre las dos casas se ubica el parque. Y el parque lo vamos a poder utilizar como punto de referencia. Yo puedo decir que la casa A respecto al parque se encuentra a la izquierda y se encuentra a 3 cuadras. Es decir, serían a menos 3 cuadras. O puedo también indicar que la casa A se encuentra a 3 cuadras respecto al parque. 3 cuadras hacia la izquierda respecto al parque. Y obviamente en el momento que yo indico hacia la izquierda, ya puedo omitir el signo negativo porque ya estoy dando o definiendo de una forma textual la ubicación o el sentido de la casa A. De la misma manera yo puedo indicar que la casa B se encuentra a 3 cuadras a la derecha del parque, o que la casa B se encuentra 3 cuadras positivo con respecto al parque. Ya, para culminar la parte teórica de los números relativos, veamos en sí textualmente qué son, o conceptualmente qué es el número relativo. Según el libro que estamos utilizando, cataloga que los números relativos son los números que indican una cantidad respecto a un punto de referencia. El concepto es muy claro. Y ahora, veamos qué puede determinar el punto de referencia. Como yo les mencioné en su momento, puede determinar que un objeto se encuentra arriba de o debajo de. Cuando es arriba de, vamos a tener el signo positivo. Cuando está debajo
D, vamos a definir el número como negativo. Entonces, sobre el nivel del mar, positivo, bajo el nivel del mar, negativo. Antes de negativo, después de positivo. Atrás de negativo, delante de positivo. A la izquierda negativo, a la derecha positivo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí debajo sería negativo, encima sería positivo, menos, bueno, es obvio, más positivo, encima sería positivo y debajo sería negativo. Esto es más o menos para que relacionen cuando se utiliza una terminología, un término, cómo lo podemos relacionar si el número va a ser positivo o negativo. ¿Sí? Para que tengan una idea. Continuemos. Este es un quinto ejemplo. Veamos. El ejercicio dice, Marcela nació en el año de 1994. Muy bien. Tracemos una línea de tiempo. En este punto es el 94. Correcto. Aquí Marcela vino al mundo. Terminó la secundaria en el 2010. Perfecto. Este es el 2010. Y la universidad en el 2015. ¿Ya? Entonces, el ejercicio nos pide que respecto al año en que se graduó de la secundaria, determinar a los cuántos años se graduó. Es decir, tendríamos que restar desde el 2010, tenemos que trasladarnos hacia el año 94. ¿Y qué resultado nos da esto? Nos da el valor de 16. ¿Qué significa esto? Que Marcela se graduó a los 16 años. De la misma manera nos pide calcular en qué tiempo terminó la universidad respecto a la fecha en la que se graduó de secundaria. Y esto nos arroja que fueron 5 años, o sea que Marcela en 5 años se graduó de la universidad. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto? Vamos a poner aquí un signo de pregunta. ¿Cuántos años tenía Marcela cuando terminó la universidad? ¿Cuántos años tenía Marcela cuando terminó la universidad? ¿Cómo yo puedo hacer o cómo puedo conocer eso? Sencillo, simplemente tengo que trasladarme desde la fecha en que se graduó hacia la fecha de su nacimiento. ¿Y esto qué me da? Me daría 2015 menos 1994. ¿Cuál sería ese resultado? Vendrían a ser 21 años. ¿Sí? Pueden observar cómo nosotros podemos plantear diferentes situaciones según nuestro punto de referencia. Entonces, vuelvo y repito, es muy importante que ustedes lean bien el ejercicio o cuando ustedes estén planteando una situación, puedan en su mente clarificar tal vez su línea de tiempo, clarificar su punto de referencia y según este punto de referencia señalar los eventos presentes, pasados, futuros que usted quiere indicar. ¿Sí? Así que la primera tarea aquí es tener en cuenta qué punto de referencia vamos a utilizar para poder calcular los diferentes escenarios. Espero que a nivel de puntos de números relativos el concepto sea claro. Estamos ingresando lo que son números positivos negativos. Es importante que tengan en cuenta que es un punto de referencia y es muy importante que recuerden que es un número relativo, que es el término relativo, ¿sí? Bueno, pasemos a otro tema. En este momento vamos a hablar sobre los números naturales. Los números naturales, aunque ustedes no lo crean, son los números que ustedes los han aprendido desde que comenzaron a poder hablar. Desde chiquitos nos comenzaron a enseñar los números naturales.
Sin embargo, nosotros tampoco hemos tenido la capacidad para poder relacionar lo que hemos aprendido con la parte de los conceptos matemáticos. Así que, ¿cuáles son los números naturales? Son todos los números que nosotros los hemos conocido como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10, luego hasta el 100, posteriormente los aprendimos hasta 1000. Pero recuerden que estos números nosotros jamás los catalogábamos como más 1, más 2, no. Simplemente definíamos el número, nada más, o se trataba el número. Entonces, estos números los hemos utilizado para contar dinero, como menciona esta imagen. En su momento en la parte escolar nosotros aprendimos a hacer las diferentes operaciones, suma, resta, multiplicación, división con los números naturales. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta, en los números naturales estamos observando todo lo que son números positivos, pero sin embargo nosotros no hemos definido el signo en la parte de adelante de dicho número, pero son números positivos. Ya. Con el pasar de los años, en la época que la civilización, el ser humano comenzó a utilizar registros para llevar, puede ser su contabilidad, para ver si está ganando o está perdiendo en sus negocios, o cuando nuestros ancestros utilizaban el trueque, que tú le dabas un conejo y la otra persona te entregaba una bola de lana. De alguna manera estos individuos se tenían que poner de acuerdo para que un objeto tenga el mismo valor que el otro. Pero ¿qué pasaría si yo entrego un objeto que tiene un valor, pero recibo un objeto con inferior valor? ¿O qué pasa si yo vendo frutas? Imaginémonos, hace 2000 años, yo vendo frutas. Yo, en teoría, entre comillas, vendo todas las frutas que están en buen estado, pero me quedo con la mitad de frutas dañadas. Yo no puedo decir que tuve una excelente venta. ¿Por qué? Porque tuve fruta dañada, tuve una materia prima que se me dañó y por ende esa materia prima me está significando una pérdida. Y con los números positivos, yo ¿cómo puedo representar una pérdida con números positivos? Realmente en aquel tiempo fue un conflicto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Utilizaron números positivos para definir ganancias y utilizaron números negativos para definir pérdidas. Y el conjunto de estos números, tanto los números positivos como los números negativos, y tengan en cuenta en algo muy importante, tanto los números positivos y los negativos empiezan desde el 1, desde el más 1 o desde el menos 1. ¿Y cuál es su fin? Va a ser el infinito. Si es un número positivo, va a ser el más infinito, y si es un número negativo, va a ser el menos infinito. Ahora, vamos entrando un poquito más en materia. Ustedes pueden observar la recta que tengo en este momento. ¿Sí? Esta recta tiende hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo. Y tengan en cuenta esto. ¿Qué tengo aquí? Tengo el número 0. El número 0 forma parte principal de lo que nosotros tenemos en este momento como matemáticas. Porque sin la aparición del número 0 no pudiéramos realizar muchos cálculos o tendríamos conflicto para poder representar una cantidad. ¿Sí? Imagínense que si yo quiero representar el 2015, tendría que colocar 2000 espacio 15. Sería un conflicto en el momento de registrar esa cantidad, porque tranquilamente esos espacios se me puede confundir como simplemente un espacio entre dos números. Pero gracias a que existió el número 0, que según los historiadores data de la época, lo que los hindúes fueron los que descubrieron el número 0, es que tenemos cómo registrar esto. Entonces, según esta recta, todos los números que se encuentran a la derecha son números positivos con respecto al 0. Y todos los números que se encuentran a la izquierda son números negativos con respecto al 0. Es decir, nosotros aquí ¿qué estamos utilizando?
estamos utilizando números relativos. ¿Qué tal? Creo que sí nos sirvió lo que vimos anteriormente. Entonces, los números enteros se puede decir que tienen una relación con los números relativos porque en su representación gráfica, ¿cuál es la representación gráfica? Es la recta. Y esta recta la vamos a conocer como recta numérica. ¿Ya? Algo que me estaba olvidando. Todos los números, por ejemplo, los números naturales se los representa con una letra N. Los números enteros se los representan con este signo. A ver, perdón. Me equivoqué al momento. Me emocioné y grafiqué mal. Permítanme borrar esto. Ya, muy bien. Puntero. Ya, ahora sí. Entonces lo representan con una Z y una raya. Si son números positivos, se utiliza la Z y el signo más. Si son números negativos, se utiliza la Z y el signo menos. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. En este mapa nosotros nos podemos visualizar cómo están conformados los números enteros. Veamos, los números enteros se encuentran en el centro y se conforman por números negativos. Y los números negativos son desde el -1 hacia el menos infinito. Por otra parte, los números enteros también se conforman por números naturales. Estos números naturales a la vez contienen al número 0 y a todos los números positivos. En este caso, desde el 1 positivo hacia el más infinito. Tengan en cuenta que el número 0 no tiene signo. El 0 no tiene signo. Por esa razón, el 0 no se lo introduce como número positivo. Es un número sin signo. Eso tienen que tener muy en cuenta porque hay ejercicios en los cuales llevan al estudiante a la confusión o a la duda. Así que recuerden, el único número que no tiene signo es el número 0. Continuemos. Aquí vamos a ver lo que es un número opuesto. ¿Qué es un número opuesto? No es otra cosa que el mismo número que ustedes tienen, pero con el signo cambiado. Es decir, si yo les digo el -3, el número opuesto es el 3. El +10, su número opuesto es el -10. ¿Sí? Entonces, no hay mucho espacio para podernos confundir. Veamos qué nos trae el concepto que tiene el libro. Dice que cada elemento del conjunto de los números positivos tiene un opuesto en el conjunto de los números negativos y viceversa. O sea que todo número positivo tiene su opuesto desde el otro lado de la recta numérica. Si lo queremos ver un poquito como representación, podemos decir que el opuesto de un número, en este caso la A, su opuesto vendría a ser el -A. O del -A, su opuesto vendría a ser A. ¿Ya? No es muy complejo ese tema, así que podemos avanzar rápido. Números enteros en la recta numérica. Como se le explicó en esta parte, nosotros vamos a manejar lo que es una recta numérica. ¿Por qué tiene este nombre? Evidentemente porque es una línea recta. Y numérica porque contiene los números, tanto positivos como los números negativos. Tengamos en cuenta que en esta gráfica nos está señalando un compás. Si ustedes pueden visualizar, nos trata de representar una distancia entre los dos puntos. Una característica fundamental de la recta numérica es de que cada espacio, cada salto de un número a otro tienen la misma distancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la recta numérica es infinita y al mismo tiempo está espaciado, está a la misma distancia de espacio de un número a otro. En la parte de abajo fue una situación que ya revisamos, que los números positivos están a la derecha y los números negativos están a la izquierda, como punto de referencia utilizando el 0.
Aquí en este cuadrito estamos viendo todo lo que es una pequeña reseña histórica en la que señala lo que les dije anteriormente, que los indios fueron los que utilizaron por primera vez los números enteros, introdujeron el número cero. Y esto nos facilitó bastante el tema de lo que es actualmente la matemática. Aquí tenemos unos ejemplos o unos ejercicios para podernos familiarizar con el tema de los números enteros. ¿Sí? Veamos, aquí nos indica que marquemos el número 8 en la recta numérica. ¿Dónde se encuentra el número 8? Se encuentra en este punto. Nos indica que marquemos el número menos 4. El número menos 4 se encuentra en este punto. El número menos 9, el número 5 y el número menos 1. Si pueden apreciar cómo yo grafiqué esto, se me hizo sencillo. ¿Por qué? Porque si yo veo que es un número positivo, yo tengo que ubicar mi punto de referencia, que en este caso es el 0, y trasladarme hacia la derecha. Y si es un número negativo, yo ubico mi punto de referencia y desde mi punto de referencia me traslado hacia la izquierda. Y solo tengo que observar dónde se encuentra dicho número, ubicado a X espacio desde el centro. ¿Sí? Veamos un tercer ejemplo. Me indica que ubique los números que se encuentran desde el menos 7 al 5. Yo en este punto tengo el menos 7 y en este punto tengo el 5. Pero ojo, aquí me está indicando el rango de números que comprende estos dos límites, o sea, del menos 7 al 5. Ese rango son todos estos números. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué no comprende también el número menos 7? ¿Por qué no comprende el número menos 5? Por la sencilla razón que el ejercicio me está indicando que todo número que sea mayor a 7 y todo número que sea menor a 5. No me está indicando que sea mayor igual o menor igual. No, esto no me está pidiendo el ejercicio. ¿Ya? Si a mí me hubiesen pedido que ubique todos los números que están comprendidos todos los números que sean mayores o iguales desde el 7 y menores o iguales desde el 5 positivo, ahí sí yo, como me están indicando que son números que están comprendidos desde mi rango, ahí sí comprenderían desde el menos 7 hasta el 5. Vamos a ver posteriormente el tema de los signos, cuando es mayor o igual, que esto es muy importante al momento de solucionar ejercicios y plantear problemas. ¿Ya? No vamos a realizar este ejercicio porque nos estamos adelantando a un tema que ya posteriormente lo vamos a ver, que son el valor absoluto. Pero sin embargo, lo voy a mencionar de forma breve. Aquí nos indica que nos ubiquemos en el menos 4 y nos ubiquemos en el 4 positivo. Y nos preguntan qué distancia hay desde el punto 0 hacia el menos 4 y desde el punto 0 hacia el más 4. Como ustedes pueden evidenciar, si yo tengo dos números opuestos, estos números opuestos van a tener la misma distancia de espacio respecto al número 0. Va a ser 4 unidades y 4 unidades. Aquí en este tema no estoy utilizando ningún signo. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando una cantidad. Simplemente estoy utilizando el espacio que existe. Nada más. Le pongo pausa y posteriormente retomaremos este tema. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Sí? Los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar. Aquí ustedes tienen también la solución. Entonces, quiero que ustedes lo revisen, lo analicen, lo resuelvan. Posterior que lo tienen resuelto, vayan aquí a esta pequeña polla que tenemos, donde nos están dando también el porqué de la solución. Pero es importante que ustedes lo analicen para que puedan ir desenvolviendo de mejor forma todas estas ideas que hemos dado.